¿Lo tiene? Muy bien. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Muy bien. Aquí vemos a Pablo que está en Corinto, ¿verdad? Lo que hoy llamamos Grecia, en ese tiempo se le conocía como la provincia de Acaya. Si usted recuerda, el domingo pasado Pablo estaba en Atenas y ahí estaba con los filósofos y platicando y predicando el evangelio. Entonces él se mueve para Corinto. De hecho, en nuestra Biblia tenemos 2 cartas dirigidas a los hermanos de Corinto. Y lo que vamos a ver ahora es cómo Pablo estableció la iglesia de Corinto, que era un lugar bien difícil, ¿verdad? Porque había mucha inmoralidad sexual. Era un puerto, lástima que el mapa lo tengo más en medio de la... Y en ese lugar de Corinto prácticamente habían 2 puertos, es decir, llegaban muchos barcos, llegaba mucha gente, turistas, viajeros. Era una ciudad donde había mucho movimiento económico. Entonces, ¿verdad? Entre más gente hay más inmoralidad. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo 1, Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí tenemos que en el capítulo anterior está en Atenas, en el 17, hoy está en Corinto. ¿Cómo era Corinto? ¿Cómo era esa ciudad? ¿Por qué Pablo escribió 2 cartas? Y sobre todo en la primera carta, Pablo los amonesta muchísimo, ¿verdad? Le llama la atención sobre varios problemas, inclusive habla del matrimonio en esa carta. Pablo desde Atenas viajó unos 75 kilómetros al oeste y en un día o 2 llegó a Corinto. Sí, entonces, acuérdense que Pablo normalmente se movía en barco cuando tenía que recorrer el mar, obviamente, pero ahí viajó 75 kilómetros para moverse desde Atenas a Corinto. ¿Qué más sabemos de Corinto? Corinto era una ciudad y puerto de Acaya, con una población de 200,000 personas. O sea, era muchísima gente, bastante gente vivía en ese lugar, ¿verdad? Y muchos extranjeros, con muchas mañas, supersticiones, hechicería, brujería, un montón de cosas. Y paganismo. Paganismo es de que
adoraban dioses falsos. Además, Corinto era un centro misionero ideal desde el cual el evangelio podría esparcirse a través de los marineros, turistas y viajeros. claro, era un puerto que salían barcos para las partes más conocidas en ese momento, y mucha gente oyó el evangelio que no se quedó en Corinto, sino que viajó a su país de origen, ¿verdad? Y llevaban el evangelio, ¿verdad? Además, Corinto Se adoraba a Afrodita, la diosa del amor, y bajo la apariencia de religión se soltaban en una desenfrenada inmoralidad. ahí vamos llegando. En Corinto existía un culto a la diosa Afrodita, ¿verdad? Y para adorar a esta diosa, los hombres y mujeres, ¿verdad?, tenían que recurrir a la inmoralidad sexual. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Fíjese. Corinto tenía muchas prostitutas de templo, las que estaban al servicio de las autoridades religiosas de la ciudad. En el templo de Afrodita habían, dicen algunos comentaristas, muchísimas sacerdotisas prostitutas, ¿verdad?, que llegaban ahí y complacían a los hombres sexualmente, y esa era la forma de adoración, ¿verdad? Por eso a los de Corinto, o sea, ellos eran realmente, habían vivido siempre en un ámbito de inmoralidad sexual, como hoy en día, ¿verdad?, que por todas partes la gente practica la inmoralidad sexual. ¿Qué más sabemos de Corinto y de Afrodita? Por todo el mundo del Mediterráneo, la expresión corintianizar llegó a ser conocidísima. Ajá. O sea, la gente se inventó ese verbo, ¿verdad? Que corintianizar era como sinónimo de pecar, o específicamente de pecar con inmoralidad sexual. O sea, se conocía esa ciudad como una ciudad donde había mucho libertinaje sexual. Y por último, en Corinto, En el plan de Dios, Corinto fue el lugar donde Pablo tuvo que predicar el evangelio y establecer una iglesia. sí, vamos a ver más adelante que Pablo se queda ahí 1 año y medio, fíjese bien, 18 meses trabajando con esa gente para fundar esa iglesia. Era por el lugar estratégico que tenía Corinto. Lucas, el autor de Hechos, casi nunca dice cuánto tiempo permanece Pablo en los lugares, pero aquí es bien específico, lo vamos a ver un poquito más adelante. Hechos 17, sí, ahí lo vemos predicando Pablo. Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, Y Pablo halló, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Pablo halla a un matrimonio, ¿verdad?, de personas piadosas. Los comentaristas dicen que Aquila y Priscila posiblemente estuvieron en Jerusalén el día de Pentecostés, ¿verdad? Se convirtieron, y como ellos vivían en Italia, ¿verdad?, allá llevaron el evangelio. Pero ocurre que Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Roma era la capital del imperio en ese momento. ¿Por qué? Porque los judíos, había mucha confrontación entre los judíos cristianos que predicaban a Cristo con los judíos que predicaban a Moisés. O sea, que guardaban la ley, que guardaban la circuncisión, y eso molestó al emperador Claudio y los expulsó de Roma, que se fueran toditos los judíos, ¿verdad? Entonces Pablo encuentra a este matrimonio, a Aquila y a Priscila. El nombre Aquila es la forma latina de águila y Priscila es el diminutivo de Prisca. Ajá. Sí, Aquila significa águila y Priscila Prisca.
Pablo, Aquila y Priscila formaron el núcleo de la iglesia corintia. Ajá. Ya esos tres, oiga bien, esa fue la base de la iglesia en Corinto. Repito, Pablo estuvo ahí 1 año y medio. ¿Qué más? Claudio fue el emperador romano que reinó del 45 al 54 después de Cristo. Expulsó a los judíos de Roma a causa de problemas con los cristianos acerca de uno llamado Cristo. ¿Y saben lo que más le molestaba a los judíos? Era la resurrección. Así como en Atenas, cuando Pablo habló de Anastasia, en la palabra griega para resurrección, los filósofos se molestaron y dijeron, no, Pablo, otro día te oiremos. Entonces, los judíos que seguían a la ley, a Moisés y la ley, cuando oían que Cristo había resucitado, se molestaban, se sentían mal, ¿verdad? Y yo me imagino que de los judíos que estaban ahí regados en Roma, quizás algunos estuvieron aquel día allá gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, ¿verdad? Y tenían temor de que aquel que fue crucificado había resucitado. Entonces, y acuérdense, Pablo predicaba el evangelio, predicaba la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces a los judíos les molestaba muchísimo eso. Como ahora, cuando predicamos de que la fe sola en Cristo es suficiente para la salvación, algunos se molestan. Dicen, pues, no, muy fácil, muy fácil. No, no es fácil, no es fácil. Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea, Pablo y Aquila tenían la habilidad de hacer tiendas. Son tiendas de campaña pequeñitas, ¿verdad? Donde podía dormir una persona y cuyas tiendas las ocupaban los viajeros, que viajaban grandes distancias. Los padres judíos enseñaban a sus hijos las profesiones de la familia, lo que se transmitía por generaciones. Sí, y de hecho aquí en el país también antes se acostumbraba a eso, que los padres le enseñaban su oficio a los hijos. Además, Zebedeo enseñó a sus hijos Jacobo y Juan los secretos de la pesca. Acuérdense que ellos fueron apóstoles, pero estos apóstoles fueron pescadores y Cristo les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Que iban a predicar el evangelio a otras personas. Además, Jesús aprendió carpintería en el taller de su padre José, y Pablo fue adiestrado por su padre en el arte de fabricar tiendas. Por eso los judíos no creían que Cristo era el Mesías, porque es el hijo del carpintero, ¿verdad? Y ellos sabían que el Mesías venía a reinar y no tenía ninguna relación el reino con un carpintero, y por eso lo rechazaron, ¿verdad? Pero más que todo lo rechazaron porque ignoraban las escrituras y también porque eran duros de corazón. Las personas que actualmente rechazan a Cristo Jesús como su Salvador, realmente, hermano, son duros, son tercos de corazón. Hechos 18:4. Perdón, ahí tenemos un dibujito de cómo Pablo y Aquila hacían las tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo no estaba de turista en Corinto. Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo, o sea, los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. El versículo, mire, esta porción, este capítulo, el escritor Lucas es bien corto, no da detalles de varias cosas, entonces uno tiene que deducir, usar el método deductivo y pensar lógicamente sin contradecir las demás escrituras. Entonces, la traducción Dios habla hoy, me gusta cómo traduce ese versículo. Así lo dice, miren. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos.
Pablo, hermano, Pablo no es que era sumamente inteligente y persuadía y convencía a la gente. No, Pablo era un cristiano como usted, nada más que lleno del Espíritu Santo. Eso hace la llenura del Espíritu Santo. Hace a la persona que sea dirigida por Dios Espíritu Santo. Entonces, el versículo dice que Pablo lograba persuadir a los judíos y a los griegos, ¿verdad? Y obviamente ponían la fe en Cristo. Entonces, hermano, ahora que somos salvos, ¿cómo debemos de vivir la vida cristiana? Ya que pecamos a diario, tenemos que a diario confesar los pecados. Y al confesar los pecados, empezamos a depender del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar. Y nos va a guiar para ser mejores hijos de Dios. Con la facilidad para predicar el Evangelio, con la habilidad de interactuar con las demás personas. Porque a veces nos cuesta eso, ¿verdad? Con unos somos muy agradables y con otros somos muy ásperos. Pero bueno, vamos a seguir. Fiel a su práctica, Pablo adoraba en la sinagoga local en el día de reposo. Sí, Pablo llegaba a la sinagoga y cuando la gente miraba, este viene de Jerusalén, ¿verdad? Le daban el púlpito, hermano. Y Pablo, ¿qué predicaba Pablo, hermano? El Evangelio. No les predicaba a Moisés, ¿verdad? Y la circuncisión y los días de reposo y la fiesta de la Pascua, de los no. Pablo dice en 1 Corintios, no fue mandado a bautizar, sino a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Muy bien. Invitado a predicar, Pablo trataba de persuadir tanto a los judíos como a los gentiles piadosos a escuchar el Evangelio y poner la fe en Jesucristo como su Mesías. Recuerde, en Corinto no había ninguna iglesia evangélica. Pablo está fundando iglesias en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Corinto, y luego va a ir a Éfeso, ¿verdad? Fundar iglesias. Y del momento que las personas ponían la fe en Cristo, eran salvados. Sin haber ido ni un día a una iglesia. No había iglesia, ¿verdad? Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Sí, ¿se acuerda, verdad? Cuando Pablo quería ir a predicar a Asia, luego a Bitinia, pero vino un sueño, le dijeron no, ve a Macedonia, ¿verdad? En Macedonia, sus ayudantes, Silas y Timoteo, siempre se quedaban atrás. Pablo predicaba, evangelizaba, discipulaba, pero como a él lo querían matar, él huía y dejaba siempre a Silas y a Timoteo atrás. Aún Lucas, el doctor que escribió Hechos, a veces se quedaba con ellos, ¿verdad? Entonces, Silas y Timoteo llegan ahí a Corinto. ¿A qué llegaron? Vamos a ver. Pablo trabajaba en su profesión durante la semana y enseñaba en la sinagoga los sábados. Sí, eso sí. ¿Otra vez? Pablo trabajaba en su profesión durante la semana y enseñaba en la sinagoga los sábados. El hecho que trabajaba de día haciendo tiendas no es que no predicaba en la noche. ¿Cómo no, hermano? Si Pablo andaba entre ceja y ceja, ¿me entiende? Predicar para que la gente se salvase. Sí, y de hecho, a eso nos han mandado, hermano. A eso nos han mandado, ¿verdad? A sabiendas de que si predicamos el Evangelio claro y llano, algunos amigos nuestros se van a alejar. Y a veces no queremos pagar el precio, ¿verdad?
¿Qué más? Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a predicar el Evangelio. Ajá. Estos 3 lugares, Filipos, Tesalónica y Berea, ya los predicamos acá cuando Pablo estuvo en esos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Bueno, de hecho, Pablo, en nuestra Biblia tenemos una carta a los filipenses y tenemos 2 cartas a los tesalonicenses. Los de Berea, que eran más nobles, escudriñaban la Biblia, las Escrituras. La Biblia no dice que Pablo fundó una iglesia ahí, pero probablemente ocurrió, ¿verdad? Entonces, ¿se da cuenta cuántos lugares Pablo había recorrido? ¿Qué llevaron Silas y Timoteo a Pablo? Sus 2 compañeros le trajeron una ofrenda en dinero procedente de las iglesias en Macedonia. Exacto, ¿verdad? Las iglesias de Macedonia, o sea, la de Filipo, Tesalónica y Berea, querían que Pablo predicara a tiempo completo. Pero dice el versículo, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de las palabras, testificando, porque ya tenía las ofrendas que venían de Filipos y Tesalónica. Entonces, los hermanos estaban conscientes que era importante la predicación de la palabra de Dios. Hechos 18:6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Sí, cuando hay predicación del evangelio, hay oposición. Aquí vemos la oposición. Ellos blasfemaron. Posiblemente insultaron a Pablo, ¿verdad? Blasfemaron y Pablo les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, ahora me iré a los gentiles, ¿verdad? Pablo siempre buscaba primero predicarle a los judíos. Pablo fue insultado por los judíos de Corinto. Sí, esa palabra blasfemar, eso significa insultar, ¿verdad? Contrariar, insultar, etcétera. Porque Pablo, es más, en otra parte les dice esa plaga, hablando de los que predican el evangelio. ¿Qué significa? La frase, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, significa que los judíos eran responsables por rechazar a Cristo, por su condenación y decisión. Sí. Y eso es lo que hace la religión. O sea, la religión condena a las personas al lago de fuego. Porque la gente, cuando uno les predica el evangelio, cree que es un asunto de cambiarse de iglesia, ¿verdad? No, es de creer la única forma como un individuo puede salvarse, ¿verdad? Entonces, los judíos estaban seguros que su religión les iba a salvar, como mucha gente ahora. Creen que su religión evangélica lo va a salvar y no han puesto la fe en Cristo. Ellos asisten a la iglesia, cantan unos coritos, pero no tienen la fe en Jesucristo. Tienen la fe en su denominación o en su iglesia. Por eso Pablo, en los primeros capítulos de Romanos, habla del hombre gentil, ¿cómo se llama? Inmoral. Del hombre gentil moral y del judío religioso. ¿Quién es más religioso que los judíos? Entonces ellos creían, tenemos a Moisés, ¿verdad? Tenemos la ley, tenemos los 10 mandamientos, y Pablo, ¿qué nos va a enseñar? Y los judíos, hermanos, sabían muchos versículos del Antiguo Testamento y sabían que un Mesías iba a venir, pero no creyeron cuando Cristo vino. Esto es grave, hermano, es grave. Y lamentablemente mucha gente hoy que asiste a las iglesias
Tiene eso, una iglesia, no tiene una justificación. Y yo les he dicho siempre, hagan la prueba, pregúntenle a sus amigos, familiares, conocidos, mira fulano, y tú tienes seguridad de vida eterna. Ahí usted va a darse cuenta qué son. Recordaba ayer en la clase con los hermanos, la clase de hermanos, de que aquí estuvo un joven hace años, que estaba en la universidad, se fue de la iglesia, se graduó como médico y hoy trabaja para Bienestar Magisterial, donde pasa consulta Sonia y yo. Un día fue a pasar consulta y yo pedí pasarme con el doctor fulano. Me pasaron con él, aunque esperé más tiempo, pero pasé con él, ¿verdad? Y antes de decirle mis síntomas, ¿verdad? Porque llegaba a la consulta, hermano fulano, ¿y tú tienes seguridad de que tienes vida eterna? Y ¿sabe qué contestó? Hermano Will, yo todos los días me acuerdo de Dios. Yo todos los días oro. Ah, qué bueno, ¿verdad? Que lo sé. No podía, ¿verdad?, matarlo completamente, ¿verdad? Pero ahí me di cuenta que el hombre me salvo. Ah, y me dijo, y aunque yo no me congregue, me dijo, yo siempre me acuerdo de Dios. ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Si todo el mundo cree en Dios, hermano. Si aquí vivimos en un país sumamente religioso, donde todos nacimos católicos, nos gusta o no nos gusta, la mayoría nacimos católicos, nos llevaron a la iglesia católica, nos bautizaron, ¿verdad? Nos bautizaron, nos consiguieron un padrino y una madrina, ¿verdad? Y le damos bendito padrino. ¿Recuerda? Oye, no existe eso. Entonces todo el mundo cree en Dios, todo el mundo cree en Cristo también, hermano. Pero han puesto la fe en Cristo para perdón de sus pecados. No. Ellos creen que si van a una iglesia, oye bien, ellos creen que si ellos van a una iglesia, allá, en el futuro, ahí se va a saber, ¿verdad? A ver, si estamos ahí escritos en el libro que tiene San Pedro ahí arriba, y nos van a buscar. No, hermano. Un creyente, ¿por qué practicamos todo? Hoy los hermanos nos predican el evangelio en cada culto, para que usted tenga seguridad, certeza y convicción de que tiene vida eterna. Así como usted está seguro que es un hombre o una mujer, así un creyente tiene que estar absolutamente seguro que tiene vida eterna. Pero venimos aquí, hermano, y no venimos a perder el tiempo. Muy bien, Hechos 18:7. Y salió de allí, se fue a la casa de uno llamado Ticio Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces, como a Pablo lo rechazan en la sinagoga, ¿verdad?, lo insultan, viene Pablo, sale y se va a la casa de Justo, así dice la Biblia. Los comentaristas creen que se llamaba Ticio Justo o Tito Justo, no importa, pero sí importa que Justo era un temeroso de Dios, era un individuo que buscaba de Dios, ¿verdad?, pero no se había circuncidado, simplemente era gentil. Entonces vivía a la par de la sinagoga. Pablo ya no adoró más con los judíos en la sinagoga local, sino que celebraba los cultos de adoración en una casa vecina. ¿Cree usted que eso le gustó a los judíos? Que Pablo ya no iba a la sinagoga, sino que a la casa de la par. Y ahí sí predicaba el evangelio abiertamente, ¿verdad? ¿Por qué los judíos se molestaban con Pablo? Porque las personas que ponían la fe en Cristo
ya no iban a la sinagoga. Y vamos donde estaba Pablo predicando. Porque en la sinagoga le decían, si vos sos gentil y querés creer en el Dios de Israel, tenés que circuncidarte. Y los gentiles no querían circuncidarse. Muy bien. Los cristianos judíos y los griegos piadosos empezaron a reunirse para adorar y recibir instrucción en la casa amplia de Justo, que era ciudadano romano y probablemente muy pudiente. Sí, tenía recursos económicos, ¿verdad? Entonces, era una casa amplia para albergar personas. Entonces, Pablo se fue a predicar ahí. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pregunto, ¿cree usted que a los judíos les cayó en gracia que el pastor de la sinagoga, Crispo, se convirtiera a Cristo? No, se quedaba sin pastor. ¿Verdad? Entonces tenían razón, entre comillas, ¿verdad?, estar sumamente molestos, que quizás hasta insultaron a Pablo, ¿verdad? Entonces Crispo, el principal, creyó en el Señor, puso la fe, puso la esperanza, puso la confianza. ¿Dice que se bautizó? No, ¿verdad? Pero fíjate, hay más en ese versículo. Mire, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, salvados. Como le dije hace poco, Lucas no se preocupa por los números, como se preocupan hoy en día los pastores, se afligen cuando llegan poquitos al culto. Números. No. Dice, muchos corintios de la sinagoga creyeron, ¿verdad? Y ya no llegaban ahí a la casa de Justo a oír a Pablo predicar el evangelio. Y eran bautizados, ¿verdad? Bautizados. También nos deja ahí, fueron bautizados con el Espíritu Santo o en agua o los dos. ¿Cuál es más importante? El bautismo con el Espíritu. Cuando una persona cree en Cristo, ¿entiendes?, en ese momento viene el Espíritu Santo a la persona. Es regenerado. Desde ese momento el cuerpo del individuo llega a ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, eso es que constituye a un individuo hijo de Dios, ¿verdad?, que cree, que confía, que se apoye y que pone toda la confianza en Cristo Jesús. No es una religión, no es una denominación. Muy bien. Crispo era una figura importante en la comunidad judía. Su conversión al cristianismo probó ser decisiva para el crecimiento de la iglesia local. Entonces, hermano, hasta este punto, ese versículo habla de victoria. El pastor de la sinagoga, con toda su familia, posiblemente tenía hijos adultos, ¿verdad?, con sus esposas y sus nietos, ¿verdad? Entonces, hermano, era una tremenda victoria. Y además, habían muchos de los corintios que habían puesto la fe en Cristo. Hasta aquí, hermano, very happy, Pablo. Pablo estaba feliz. ¿Cómo? Muy feliz, ¿verdad? Pero, hermano, el enemigo, por eso predicamos de la batalla de la mañana, el enemigo es astuto. Y el enemigo, el engañador, tiene una estrategia de ponerle miedo a las personas. Hay personas inconversas que huyen, tienen miedo y huyen de ellos mismos. Tienen miedo y a veces recurren a las sustancias prohibidas,
a las bebidas alcohólicas. Esa estrategia del enemigo. ¿Por qué digo esto? Pablo, a pesar de la victoria, tenía temor. Porque en todos los lugares que había estado, habían querido matarlo. Y aquí, hermano, con esta gran victoria, él sentía la presión de los judíos. Sentía. A tal grado, hermano, que recibe una visita, fíjense. Vamos a ver, Hechos 18:9. Ahí vemos a Crispo. Mire este individuo, cómo le queda viendo, pues. Este es Crispo, este es Pablo, y este individuo es un judío de la sinagoga, ¿verdad? Y se nos va el pastor. Y ahora, ¿quién nos va a predicar? ¿Quién va a predicar ahora? Muy bien. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que visitar a Pablo, hermano? Si estaba en un momento de victoria, tenía temor, ¿verdad? Porque la iglesia en Corinto se estaba fortaleciendo y el enemigo trabaja, sentía temor. Entonces el Señor vino en una visión, no dice sueño, es una visión, ¿verdad? No temas. Si le dijo no temas, ¿era por qué? Porque tenía temor. Y dice más, si no habla y no calles. Pablo estaba siendo tentado, no, es que si sigo predicando, estos judíos se van a molestar más. Pero viene la orden del jefe, ¿verdad? Pablito, no tengas miedo, tío. Habla y no calles. Y todavía Cristo va más profundo. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal. Ese era el temor de Pablo. Que lo podían linchar, así como en Listra, que lo apedrearon 3 grupos de personas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El Señor mismo llega a consolarlo. Hermano, hoy tenemos una Biblia con 66 libros, donde Dios nos habla y nos consuela, ¿verdad? Y dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Por eso también Dios Padre le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y también le escribe Pablo a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Dónde trabaja el enemigo? Temor, miedo. También Pedro, cuando caminó sobre las aguas, ¿verdad? Miró a Cristo y sintió el viento en su cara. Empezó a hundirse. Tuvo temor. Entonces el temor es una emoción válida, pero tenemos que saber manejarla, ¿verdad? Entonces dice Cristo: yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué, Señor? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, Pablo, no te movas de ahí, seguí predicando, has tenido una buena victoria, pero aquí hay más gente que se va a salvar. Quizás Pablo estaba pensando en irse para Éfeso. De hecho, vamos a ver más adelante que en Éfeso solo llega unos dillitas, predica y le ruegan que se quede y dice: no, voy para Jerusalén. Y de hecho, se va para Jerusalén. Después regresa a Éfeso, que es de lo que habla el siguiente capítulo, ¿verdad?
¿verdad? Muy bien, avancemos. Pablo está triste, desanimado y temeroso. Intenso temor en el corazón del hombre a menudo debilita. Sí. Aquí vemos una orden, una promesa, y luego veremos el resultado. Voy a ponerle un ejemplo de temor. ¿Sabe? Yo he conocido personas que están enfermas, una enfermedad común y corriente, pero tienen temor ir al médico. Tienen miedo que les digan que tienen una enfermedad grave. Mire, y mucha gente se muere porque no recibe un diagnóstico adecuado. Conozco a un hombre también que me dijo, quizás hace un par de años, ¿verdad? Somos de la misma edad, y dijo, mira, te estás haciendo los chequeos normales de una persona de nuestra edad. Hizo esto. No, me dijo, yo toco madera para que no tenga ninguna enfermedad, me dijo. Nunca se ha chequeado la próstata. Que todo hombre mayor de 50 años debería de chequeársela, porque es el segundo cáncer que es más frecuente en los hombres. Pero no de medicina, de tan inspirado ahora, guarda. Y también he dicho a algunos amigos, mira, no, me dicen, ¿tenés miedo, Billy? Sí, sin vergüenza. No, hoy hay métodos modernos. Hay un examen en sangre, el PCB2, no es el prostático antígeno específico. Pues sí, no, que estoy inspirado ahorita. Es el examen, así que ya no lo repito, que ya me olvidé. Es en sangre. Y si el médico ve algún detallito ahí, cállate, Bill, hombre. Dejar a los demás hombres que se examinen ellos, hombre. Entonces, eso, el machismo, mire, mucha gente se muere de eso por el machismo latinoamericano que nos manejamos. ¿Entiendes? Habiendo métodos modernos hoy en día para eso, ¿verdad? Y además las redes, bueno, ahí dejemos. Las redes no colaboran, hasta más miedo le meten a la gente en las redes. Cuando es un examen de rutina, normalito. Pero bueno, me desvío del tema. El punto es ese, hermano, ¿verdad? De que el temor o la pena o la vergüenza hace que mucha gente se muera prematuramente. Y voy rapidito a Hechos 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Después que Cristo animó a Pablo, ¿verdad? Dice la Biblia que se detuvo ahí 1 año 6 meses. Si en pocos días había ganado a varios para Cristo, hermano, en ese tiempo iba a ganar muchos más, ¿verdad? ¿Qué les enseñaba? La palabra de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento, donde se profetizaba que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Y que el Mesías iba a morir por nuestros pecados, Isaías 53. Entonces, el Antiguo Testamento profetiza de que un día el Mesías iba a venir, iba a morir en una cruz para liberarnos, ¿entiendes?, del pecado, la paga del pecado. Sabemos que Dios bendijo el ministerio de Pablo, porque hubo creyentes en toda la provincia de Acaya. En el puerto de Cencrea, algunos creyentes fundaron una iglesia, en la cual Febe era una diaconisa, y Pablo menciona por su nombre a algunos otros creyentes en Corinto mismo, Cloe y su casa, y Tercio.
y Tercio. Mire qué nombre, ¿verdad? Tiene un niño, le pone Tercio, bonito nombre. Hermano, ahí tenemos una lista aproximada de creyentes de Corinto. En la carta a los Corintios, obviamente, aparecen varios nombres. Por ejemplo, aparece Estefanas. Dice Pablo de que cuando él habla de que él no llegó a bautizar, que él solamente bautizó a Estefanas y a su familia. O sea, en otras palabras, en la Biblia hay muchos nombres de hermanos corintios que habían puesto la fe en Cristo. A Chloe, Fortunato, Acaico y Tercio. Pablo los menciona en Romano y en la carta a los Corintios. Muy bien. Aquí tenemos el mapa de Grecia o Acaya. ¿Dónde está Corinto? Aquí está Corinto. Mire. Entonces, hermano querido, en este extremo de Corinto había un puerto y también había otro puerto en este lado. O sea que por los dos lados llegaban barcos a ese lugar. Pero había mucho movimiento económico. Aquí está Creta, ¿verdad? Una isla donde Tito fue pastor de la iglesia. Fíjense que la Biblia no habla cómo se fundó la iglesia en Creta. Pero sí habla de que Tito era el pastor ahí. Si usamos la lógica, ¿verdad? Quizás creyentes de Corinto o de Atenas o de Tesalónica migraron para acá y fundaron una iglesia. O sea, siempre que se predica el evangelio hay oposición, pero hay salvación, ¿verdad? Muy bien. Vamos a Hechos 18:12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Es que no me gusta ese reloj porque no lo veo bien. ¿Cuánto me falta? Pero vas a ir a hacer el examen ahorita. Si es así, termino ya mejor. No, yo no tengo problemas con eso. Muy bien, ya termino. Dice el versículo 2 así, pero siendo Galión procónsul de Acaya, Acaya era el nombre que tenía Grecia antes. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. O sea, ahora recurren a las leyes, ¿verdad? Para acusar a Pablo. ¿Y qué les había hecho? ¿Qué les había hecho? Acaya era una provincia romana en Grecia. Pablo no sufriría daño, pero sí persecución. Ajá. Atención con esto. Cristo le dijo, nadie te va a poner mano, pero siempre iba a sufrir persecución. Lo iban a acusar falsamente, ¿verdad? Además, esto ocurrió después de predicar unos meses. Lo que le dije, ¿verdad? Lucas no habla de tiempos, pero deducimos de que esto pasó un tiempo después de que él ganó a muchos corintios para Cristo. Y voy a terminar con el versículo 13. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Fíjense la acusación, ¿verdad? Este hombre llamado Pablo persuade a los demás hombres a honrar a Dios contra la ley. Contra la ley. Porque en la sinagoga judía que predicaban, hermano, la ley. Predicaban la ley de que el hombre tiene que dar el 10% de su ganancia. Era de la ley. Aunque en el Antiguo Testamento eso era en grano básico. También predicaban la circuncisión. También predicaban de que había algunos animales prohibidos que no había que comer, que había que guardar el día sábado. O sea, la ley era una religión de obras,
como ahora, que no predican a Cristo. ¿Y sabe qué predican? No se maquillen, no se quiten las cejas, no miren novelas o no miren televisión, no miren partidos de fútbol. O sea, ¿me entiende? Hoy predican la ley del pastor. La ley del pastor. Que él cree, sinceramente, que una persona que usa una cadena de oro no es salva. ¿Me entiende? Esa es la ley. Entonces, hacen que la gente ponga la confianza en su esfuerzo personal. Y que tienen que vestirse de alguna manera piadosa. Los hombres con manga larga siempre. Las mujeres con el vestido hasta el tobillo. Entonces, ese es el problema que tenemos ahorita, hermano. De que se predica un evangelio de prohibiciones y no se predica a Cristo, ¿verdad? Y cuando la persona pone la fe en Cristo, el Espíritu le va redarguyendo, le va hablando y la persona va dejando cosas personalmente. Muy bien, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos aprendido el desplazamiento